¿Alguna vez has sentido que el sufrimiento nunca termina? Que no importa cuánto ores, cuánto luches o cuánto trates de mantenerte firme, siempre hay algo que te hace caer. Tal vez llevas tiempo enfrentando problemas que parecen no tener solución. Tal vez hay algo en tu corazón que te pesa, una angustia que no desaparece. Dios sabe lo que estás viviendo. Él conoce cada pensamiento, cada lágrima, cada momento en que has querido rendirte. Pero hoy quiere recordarte algo que puede cambiar tu vida para siempre. Dios te dijo, haz esto y nunca te permitiré sufrir. Piénsalo por un momento. ¿Cómo sería tu vida si el sufrimiento ya no tuviera poder sobre ti? Si, sin importar lo que pase a tu alrededor, pudieras vivir con paz, con seguridad, con la certeza de que Dios tiene el control. El problema es que muchos dicen que creen en Dios, pero siguen atrapados en el miedo, en la ansiedad y en el dolor. Siguen sufriendo porque no han aprendido el secreto que Dios nos ha revelado. No se trata de ignorar la realidad, de hacer como si los problemas no existieran. No se trata de evitar el dolor a toda costa. Se trata de aprender a vivir de la manera en que Dios nos enseñó, porque cuando lo hacemos, Él mismo nos protege del sufrimiento. Dios no nos creó para vivir en derrota. No nos creó para estar hundidos en la tristeza, para sentirnos solos o sin esperanza. Dios nos creó para vivir en victoria, y en su palabra nos ha dado un camino claro para que el sufrimiento no tenga poder sobre nuestra vida. Hoy vamos a descubrir juntos lo que Dios espera de nosotros, porque si sigues este principio, verás cómo el dolor ya no dominará tu corazón, cómo la angustia perderá su poder y cómo la paz de Dios llenará tu vida como nunca antes. Este mensaje no ha llegado a ti por casualidad. Dios te trajo hasta aquí porque quiere hablarte, quiere mostrarte la clave para vivir una vida libre del sufrimiento, para que puedas caminar con seguridad en su presencia, sin miedo, sin angustia, sin dudas. Pero antes de continuar, quiero que tomes un momento para hacer algo muy importante. Quiero que escribas en los comentarios, Señor, muéstrame el camino para vivir en tu paz. Escríbelo con fe, como un compromiso con Dios, como una declaración de que a partir de hoy quieres vivir bajo su protección y no bajo el peso del sufrimiento. También quiero que escribas el nombre de un familiar o amigo que esté pasando por un momento difícil, alguien que necesita conocer el amor y la paz de Dios. Vamos a orar por cada persona mencionada en los comentarios, porque cuando oramos juntos, Dios obra de maneras que no podemos imaginar. Si este mensaje ya ha comenzado a hablarte, si sientes que Dios está tocando tu corazón, dale me gusta al video ahora mismo. Cuando lo haces, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Quizás alguien que está al borde de rendirse, alguien que está atrapado en el sufrimiento, pueda recibir esta palabra gracias a ti. Comparte este video con alguien que esté pasando por un momento difícil. No guardes este mensaje solo para ti. Dios quiere hablarle a más personas y tú puedes ser el instrumento que Él use para llevar esta palabra a quienes más lo necesitan. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Dios tiene mucho más que revelarte y cada enseñanza que recibas aquí fortalecerá tu fe y te ayudará a vivir la vida que Él quiere para ti. Ahora prepárate, porque en los próximos minutos vamos a profundizar en lo que Dios nos ha dicho. Vamos a descubrir juntos qué es lo que debemos hacer para que Él nos proteja del sufrimiento. Lo que aprenderás hoy puede ser la clave para transformar tu vida para siempre. Dios te dijo, haz esto y nunca te permitiré sufrir. Pero, ¿qué significa realmente esta promesa? ¿Acaso Dios nos garantiza una vida sin problemas, sin pruebas, sin desafíos? Muchas personas malinterpretan lo que Dios nos ha dicho.
Creen que seguir a Dios significa no tener dificultades, no enfrentar crisis, no sentir dolor. Pero la realidad es diferente. La Biblia nunca nos dice que no enfrentaremos pruebas. Lo que Dios nos promete es que si hacemos lo que Él nos ha enseñado, el sufrimiento no tendrá poder sobre nosotros. Aquí hay una verdad que debes entender. El sufrimiento no proviene de Dios. El enemigo quiere verte destruido. Quiere que te ahogues en la ansiedad, en la tristeza, en la desesperación. Quiere que pienses que no hay salida, que creas que Dios te ha olvidado, que te sientas abandonado. Pero Dios no es el autor del sufrimiento. Dios es el autor de la paz, de la restauración y de la esperanza. Si hoy estás enfrentando algo difícil, si sientes que la vida te ha golpeado fuerte, quiero que recuerdes algo. Dios no ha permitido esto para destruirte, sino para fortalecerte. Dios nunca dijo que no tendríamos batallas. Lo que Él dijo es que si confiamos en Él, si vivimos bajo sus principios, esas batallas no podrán vencernos. Jesús nos lo dejó claro cuando dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No dijo, tal vez tendrás aflicción. No dijo, solo algunos enfrentarán problemas. Dijo que todos tendremos aflicción. Pero también dijo que confiemos, porque Él ya ha vencido. Dios no te promete una vida sin dificultades, pero sí te promete que, si aprendes a confiar en Él y a vivir bajo su voluntad, las pruebas no podrán quebrarte. Mira la historia de Daniel, en el foso de los leones. Humanamente, no había salida para él. Fue lanzado a una cueva llena de bestias feroces destinadas a devorarlo. Cualquier persona en su lugar habría sentido pánico, habría gritado, habría intentado huir. Pero Daniel no hizo nada de eso. Daniel confió en Dios. Él sabía que su vida estaba en manos de Dios, no en manos de los leones. Y porque confió, Dios cerró la boca de los leones y lo libró del sufrimiento. Ahora quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué harías si supieras con certeza absoluta que Dios tiene el control de todo lo que está pasando en tu vida? Si realmente creyeras que Dios ya está obrando en tu situación, ¿seguirías preocupado? Si realmente confiaras en que Dios no permitirá que el sufrimiento te destruya, ¿seguirías desesperado? Aquí es donde entra la clave de lo que Dios nos está diciendo. Haz esto y nunca te permitiré sufrir. ¿Qué es eso que debemos hacer? Confiar en Él sin reservas, porque cuando confías en Dios de verdad, el miedo desaparece. Cuando confías en Dios de verdad, el sufrimiento pierde su poder sobre ti, no porque no haya pruebas, sino porque tu corazón está firme en la certeza de que Dios te está protegiendo. Hoy, Dios te está diciendo, si confías en mí, el sufrimiento no podrá gobernar tu vida. El dolor puede venir, pero no te quebrará. Las dificultades pueden aparecer, pero no te derrotarán. Las pruebas pueden llegar, pero no te robarán la paz. Porque cuando tu confianza está puesta en Dios, nada ni nadie puede hacerte caer. Si hoy decides confiar completamente en Dios, escribe en los comentarios: Señor, confío en ti por encima de mi sufrimiento. Escribe también el nombre de alguien que esté pasando por un momento difícil. Vamos a orar por cada persona mencionada en los comentarios, porque Dios quiere traer paz y fortaleza a cada vida que necesita su presencia. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, dale me gusta a este video ahora mismo. Cuando lo haces, YouTube mostrará este mensaje a más personas que lo necesitan. Comparte este video con alguien que esté pasando por una prueba. Dios quiere hablarle hoy, y tú puedes ser el instrumento que Él use para llevar este mensaje. Suscríbete al canal y activa la campanita. Dios quiere seguir hablándote, enseñándote y fortaleciéndote cada día.
Ahora prepárate, porque en el próximo bloque vamos a descubrir cuál es el mayor enemigo de la confianza en Dios y cómo podemos vencerlo para vivir una vida libre del sufrimiento. Dios nos ha dicho claramente: haz esto y nunca te permitiré sufrir. Pero si esto es una promesa divina, ¿por qué tantas personas viven atrapadas en el sufrimiento, la ansiedad y el miedo? La respuesta es simple: porque no han vencido el mayor enemigo de la confianza en Dios. Ese enemigo no es el problema que estás enfrentando, no es la situación difícil por la que estás pasando, no es la enfermedad, la crisis financiera, el rechazo o el dolor del pasado. El mayor enemigo de la confianza en Dios es la duda. La duda es lo que te hace cuestionar si Dios realmente está contigo. Es lo que te hace pensar que tal vez sus promesas no sean para ti. Es lo que siembra en tu corazón la idea de que debes resolverlo todo por ti mismo porque, en el fondo, no estás seguro de que Dios intervendrá a tu favor. La duda es la raíz del sufrimiento. El enemigo lo sabe y por eso su estrategia desde el principio ha sido sembrar dudas en la mente de las personas. Mira lo que sucedió en el jardín del Edén. Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran del fruto prohibido. Esa era su palabra, su instrucción, su promesa de que, si obedecían, vivirían en plenitud sin conocer el sufrimiento. Pero la serpiente sembró una duda en Eva. ¿De verdad Dios dijo que no pueden comer de ningún árbol? Dios había hablado con claridad, pero Eva permitió que la duda entrara en su corazón. Y esa duda la llevó a desobedecer, lo que abrió la puerta al sufrimiento que Dios nunca quiso para la humanidad. La historia se repite una y otra vez. Dios habla, pero la duda nos hace cuestionar su palabra. Dios dice: yo supliré todas tus necesidades. Pero la duda dice: ¿y si no es suficiente? Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo. Pero la duda dice: ¿y si Dios no me escucha? Dios dice: todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Pero la duda dice: ¿y si oro y nada cambia? Esa es la verdadera batalla. No es contra las circunstancias, es contra la duda. Pedro vivió esto en carne propia. Cuando Jesús lo llamó para que caminara sobre el agua, Pedro salió de la barca con fe. Por un momento confió completamente en la palabra de Jesús, y mientras su fe estuvo firme, lo imposible se hizo realidad. Pero en cuanto miró el viento y las olas, en cuanto dejó que la duda entrara en su mente, comenzó a hundirse. Jesús le extendió la mano y lo levantó, pero le hizo una pregunta clave: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro no se hundió por la tormenta, se hundió por la duda. Así sucede con nosotros. No es la crisis lo que nos hunde, es la duda. No es la dificultad lo que nos hace sufrir, es la falta de confianza en que Dios tiene el control. Pero aquí está la clave: la duda solo se vence con fe. Dios no nos pide que entendamos todo, ni que veamos la solución antes de creer. Nos pide que confiemos en Él sin reservas, que pongamos nuestra fe en su palabra y no en lo que vemos o sentimos. Cuando decides confiar, aunque no entiendas el proceso, aunque la tormenta siga rugiendo, aunque las circunstancias no sean favorables, Dios se mueve a tu favor y el sufrimiento pierde su poder sobre ti. Hoy Dios te está preguntando lo mismo que le preguntó a Pedro: ¿por qué dudas? Si realmente crees en su palabra, si crees en su promesa, si crees que Él es fiel, entonces no tienes por qué temer. El sufrimiento no podrá quebrarte, porque Dios ya te ha dado la victoria. Si hoy decides vencer la duda y confiar en Dios con todo tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, dejo mi duda y confío plenamente en ti. Escribe también el nombre de alguien que necesite fortalecer su fe.
Vamos a orar por cada persona mencionada en los comentarios. Si este mensaje ha hablado a tu vida, dale me gusta a este video. Cada vez que lo haces, YouTube se lo muestra a más personas que necesitan esta palabra. Comparte este video con alguien que esté luchando con la duda. Dios quiere hablarle hoy y tú puedes ser el medio por el cual reciba este mensaje. Suscríbete al canal y activa la campanita. Dios tiene más enseñanzas para ti, más revelaciones que fortalecerán tu fe. Ahora prepárate, porque en el próximo bloque vamos a descubrir la clave más poderosa que Dios nos ha dado para vivir una vida sin sufrimiento. Dios te dijo: haz esto y nunca te permitiré sufrir. Y hemos aprendido que el mayor enemigo de esa promesa es la duda. Pero ahora surge una nueva pregunta. ¿Cuál es la clave que Dios nos ha dado para vencer el sufrimiento? La respuesta está en algo que muchos conocen pero pocos practican: una confianza absoluta y rendida en Dios. Cuando hablamos de confiar en Dios, muchas personas creen que eso significa solo orar y esperar. Pero la confianza en Dios es mucho más que palabras, es una manera de vivir. Confiar en Dios significa que tus pensamientos, tus decisiones y tus emociones están alineadas con la certeza de que Dios tiene el control. La confianza verdadera no se activa solo en los momentos buenos, se demuestra en los momentos de prueba. Si confiamos en Dios de verdad, no vivimos con miedo, porque sabemos que Dios está a cargo. No vivimos ansiosos, porque creemos en sus promesas. No nos desesperamos, porque sabemos que Él tiene el control. Mira lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios nos está diciendo que, si realmente confiamos en Él, viviremos en paz. Aquí está la clave. El sufrimiento se multiplica cuando ponemos nuestra confianza en lo incorrecto. Cuando confiamos en el dinero, sufrimos cuando hay escasez. Cuando confiamos en las personas, sufrimos cuando nos fallan. Cuando confiamos en nuestras propias fuerzas, sufrimos cuando nos sentimos débiles. Pero cuando confiamos en Dios, nada puede hacernos caer. La historia de Job nos enseña esto de una manera impactante. Job tenía todo lo que un hombre podía desear: familia, riquezas, salud. Pero un día lo perdió todo. En cuestión de horas, su vida se derrumbó por completo. Cualquiera en su lugar habría caído en desesperación, pero Job tenía una fe que no dependía de sus circunstancias. Su confianza en Dios era tan grande que aun cuando lo había perdido todo, declaró: Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Job no entendía lo que estaba pasando. No sabía por qué Dios estaba permitiendo su dolor, pero sí sabía algo. Su confianza en Dios era más grande que su sufrimiento. Y porque Job nunca dejó de confiar, Dios lo restauró completamente y le dio el doble de lo que había perdido. Dios nunca dijo que no enfrentaríamos pruebas, pero sí prometió que si confiamos en Él, esas pruebas no nos destruirán, sino que nos harán más fuertes. Cuando tu confianza está firmemente puesta en Dios, el sufrimiento pierde su poder sobre tu vida. Las tormentas pueden venir, pero no te derribarán. Los problemas pueden aparecer, pero no robarán tu paz. Las dificultades pueden surgir, pero no te harán dudar. Porque cuando confías en Dios, vives en la certeza de que Él cuida de ti en todo momento. Hoy Dios te está diciendo: si me entregas tu confianza por completo, yo me encargaré de todo. Si decides hoy confiar en Dios con todo tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, confío en ti por encima de todo. Escribe también el nombre de alguien que esté pasando por un momento difícil. Vamos a orar por cada persona mencionada en los comentarios. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, dale me gusta al video ahora mismo.
Cada vez que lo haces, YouTube se lo muestra a más personas que necesitan esta palabra. Comparte este video con alguien que necesite aprender a confiar en Dios. Este mensaje puede ser justo lo que necesitan para salir del sufrimiento. Suscríbete al canal y activa la campanita. Dios tiene más enseñanzas para ti, más revelaciones que fortalecerán tu fe. Ahora prepárate, porque en el próximo bloque vamos a descubrir cómo la obediencia a Dios nos protege del sufrimiento y nos lleva a experimentar su favor en cada área de nuestra vida. Dios nos ha dicho, haz esto y nunca te permitiré sufrir. Ya entendimos que la clave es confiar en Él, pero hay algo más que muchas personas olvidan: la obediencia. No basta con decir que confiamos en Dios si seguimos tomando decisiones fuera de su voluntad. La verdadera confianza se demuestra con obediencia. Cuando obedecemos a Dios, no significa que no enfrentaremos pruebas, pero sí significa que viviremos bajo su protección, que su favor nos rodeará y que su paz nos sostendrá en todo momento. Muchas personas sufren no porque Dios lo haya querido, sino porque sus propias decisiones los han llevado a lugares de dolor. Dios nos ha dado principios en su palabra para protegernos. Nos dice lo que es bueno, lo que nos hará bien, lo que nos traerá paz. Pero cuando ignoramos su voz, cuando hacemos lo que nos parece mejor en lugar de seguir su dirección, abrimos puertas al sufrimiento. Mira lo que dice Deuteronomio 28:1-2. Si obedeces fielmente al Señor tu Dios y cumples cuidadosamente todos sus mandamientos, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Dios promete bendición, protección y favor a aquellos que caminan en obediencia. Pero también nos advierte en los versículos siguientes que la desobediencia trae consecuencias. Esto no significa que Dios quiera castigarnos o hacernos sufrir. Significa que cuando decidimos alejarnos de su voluntad, nos estamos alejando de su protección. Piénsalo por un momento. Dios nos dice que perdonemos, pero si decidimos guardar rencor, terminamos llenos de amargura. Dios nos dice que no nos preocupemos por el mañana, pero si decidimos vivir en ansiedad, terminamos consumidos por el estrés. Dios nos dice que confiemos en Él con nuestras finanzas, pero si decidimos hacer las cosas a nuestra manera, terminamos atrapados en deudas y preocupaciones. No es Dios quien nos hace sufrir, somos nosotros quienes sufrimos cuando ignoramos su dirección. Dios nos ha dado principios para nuestra protección. Si los obedecemos, viviremos en su paz, en su provisión y bajo su cuidado. Mira la historia del pueblo de Israel. Dios les prometió una tierra llena de bendiciones, pero la generación que salió de Egipto nunca la vio, porque no aprendieron a obedecer. Dios les decía que confiaran en Él, pero ellos murmuraban. Dios les daba instrucciones, pero ellos se quejaban. Dios les mostraba su poder, pero ellos dudaban, y por su desobediencia pasaron 40 años en el desierto, sufriendo cuando podían haber entrado en la tierra prometida en cuestión de días. El sufrimiento muchas veces es consecuencia de una vida fuera de la voluntad de Dios, pero la obediencia nos lleva a la paz. Nos lleva a una vida donde, aunque haya pruebas, Dios nos sostiene y nos guarda. Jesús nos enseñó esto con una parábola poderosa. Habló de dos hombres que construyeron sus casas. Uno construyó sobre la roca y el otro sobre la arena. Ambos se enfrentaron tormentas. La diferencia no fue la cantidad de pruebas que enfrentaron. La diferencia fue el fundamento en el que construyeron su vida. El que construyó sobre la roca, sobre la obediencia a Dios, sobre su palabra, sobre su dirección, permaneció firme. Pero el que construyó sobre la arena,
sobre sus propios deseos, sobre su lógica humana, sobre su orgullo, terminó en ruina. Aquí está la lección más importante. Cuando construimos nuestra vida sobre la obediencia a Dios, el sufrimiento no podrá derribarnos. Las pruebas pueden venir, pero Dios nos guardará. Las crisis pueden llegar, pero Dios nos sostendrá. Los tiempos difíciles pueden aparecer, pero Dios nos dará paz en medio de todo. Dios quiere que vivas en bendición, en paz, en seguridad. Pero para eso, debes aprender a obedecer su voz. Hoy Dios te está llamando a confiar en Él y a seguir su dirección. Si decides hoy vivir en obediencia, escribe en los comentarios: Señor, elijo obedecerte y confiar en ti. Escribe también el nombre de alguien que necesite aprender a obedecer la voz de Dios. Vamos a orar por cada persona mencionada en los comentarios. Si este mensaje ha tocado tu vida, dale me gusta al video. Cada vez que lo haces, YouTube lo muestra a más personas que necesitan esta palabra. Comparte este video con alguien que necesite aprender a vivir bajo la voluntad de Dios. Este mensaje puede ser la respuesta que estaban esperando. Suscríbete al canal y activa la campanita. Dios tiene más enseñanzas para ti, más revelaciones que fortalecerán tu fe. Ahora prepárate, porque en el próximo bloque vamos a descubrir cómo mantenernos firmes en la obediencia, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles. Dios nos ha dado un principio claro: haz esto y nunca te permitiré sufrir. Hemos visto que la clave para vivir en su protección está en la confianza y la obediencia. Pero ahora surge una pregunta crucial: ¿cómo podemos mantenernos firmes en la obediencia cuando las circunstancias parecen estar en nuestra contra? Muchas veces, obedecer a Dios no será fácil. Habrá momentos en los que todo a tu alrededor parecerá decirte que tomes otro camino, que hagas lo que el mundo hace, que tomes el control por tu cuenta. El enemigo intentará hacerte dudar de si realmente vale la pena obedecer a Dios. Cuando enfrentas dificultades, la tentación más grande será abandonar la obediencia y buscar soluciones humanas. Tal vez Dios te ha pedido que esperes en Él, pero el desespero quiere empujarte a tomar decisiones apresuradas. Tal vez Dios te ha dicho que confíes en su provisión, pero las preocupaciones económicas te hacen dudar. Tal vez Dios te ha llamado a perdonar, pero tu corazón insiste en guardar resentimiento. Aquí es donde entra la verdadera prueba de la obediencia. No cuando es fácil, sino cuando cuesta. En la Biblia encontramos a muchos que enfrentaron esta misma lucha. Uno de ellos fue Abraham. Dios le prometió que le daría un hijo y que su descendencia sería incontable como las estrellas del cielo. Pero pasaron los años y la promesa no se cumplía. Su esposa, Sara, estaba envejeciendo y parecía imposible que pudieran tener un hijo. En ese momento, Abraham tuvo dos opciones: esperar y obedecer o tomar el asunto en sus propias manos. Por un momento, su fe se debilitó. Siguiendo el consejo de Sara, tuvo un hijo con su sierva Agar. Pero esa no era la promesa de Dios. Dios cumplió su palabra en el tiempo perfecto y Sara dio a luz a Isaac. Pero el error de Abraham al adelantarse al plan de Dios trajo consecuencias que perduraron por generaciones. Aquí hay una lección fundamental. La obediencia no se basa en lo que vemos, sino en lo que Dios ha dicho. Si Abraham hubiera esperado sin dudar, habría evitado muchos problemas. Y lo mismo sucede con nosotros. Cuando obedecemos, aunque no entendamos el plan, aunque parezca que no hay salida, aunque todo parezca estar en contra, Dios honra nuestra fidelidad y cumple su palabra. Daniel también vivió una prueba de obediencia extrema. El rey había decretado que nadie podía orar a otro Dios que no fuera él. Pero Daniel sabía que su fidelidad a Dios estaba por encima de cualquier ley humana. Siguió orando,
siguió obedeciendo y por ello fue arrojado al foso de los leones. Humanamente no había escapatoria, pero Dios honró su obediencia y cerró la boca de los leones. No permitió que sufriera. Aquí hay algo que debemos recordar. Obedecer a Dios puede ponerte en una posición incómoda ante el mundo, pero siempre te pondrá en una posición segura delante de Dios. La obediencia a Dios no depende de lo que sentimos ni de lo que parece lógico en el momento. Depende de nuestra decisión de confiar en Él por encima de cualquier circunstancia. Si hoy estás enfrentando una situación donde obedecer a Dios parece difícil, quiero recordarte algo. Cada vez que decides obedecer, Dios se mueve a tu favor. Quizás no lo veas de inmediato. Quizás el enemigo intente sembrar dudas en tu mente, pero Dios nunca ha fallado a quienes han decidido serle fieles. Si decides que pase lo que pase, permanecerás firme en obediencia a Dios. Escribe en los comentarios: Señor, te obedeceré sin importar las circunstancias. También escribe el nombre de alguien que necesite aprender a confiar en la voluntad de Dios. Vamos a orar por cada persona mencionada en los comentarios. Si este mensaje ha tocado tu vida, dale me gusta al video. Cada vez que lo haces, YouTube lo muestra a más personas que necesitan esta palabra. Comparte este video con alguien que esté luchando con la obediencia. Este mensaje puede ser justo lo que necesitan para mantenerse firmes. Suscríbete al canal y activa la campanita. Dios tiene más enseñanzas para ti, más revelaciones que fortalecerán tu fe. Ahora prepárate, porque en el próximo bloque vamos a descubrir cómo la paciencia y la perseverancia son esenciales para recibir las promesas de Dios sin caer en el sufrimiento. Dios nos ha dicho claramente: haz esto y nunca te permitiré sufrir. Hemos aprendido que la confianza, la obediencia y la paciencia son claves para vivir bajo su protección. Pero ahora enfrentamos una realidad que no podemos ignorar. Todos pasaremos por pruebas en algún momento. Las pruebas son inevitables, no porque Dios quiera vernos sufrir, sino porque vivimos en un mundo caído, un mundo donde hay dificultades, injusticias y desafíos. Pero aquí está la diferencia entre aquellos que sufren y aquellos que vencen. Los que confían en Dios atraviesan las pruebas sin ser destruidos por ellas. El sufrimiento no proviene de la prueba en sí, sino de cómo la enfrentamos. Muchos, cuando enfrentan un problema, se hunden en la desesperación. Se preguntan por qué Dios permite que pasen por eso, en lugar de preguntarse qué quiere enseñarles a través de esa prueba. Aquí hay una verdad que cambiará tu manera de ver los tiempos difíciles. Dios nunca permitirá que enfrentes algo que no puedas superar con su ayuda. Mira lo que dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea común a los hombres. Pero Dios es fiel y no permitirá que seáis probados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también con la prueba la salida, para que podáis soportarla. Este versículo nos revela algo increíble. Dios no solo permite pruebas, sino que también provee la salida. Él sabe hasta dónde puedes llegar. Nunca permitirá que enfrentes algo que te supere. Siempre te dará la fuerza, la sabiduría y la paz para atravesarlo sin sufrir. Piénsalo por un momento. Dos personas pueden atravesar la misma situación, pero una sufre y la otra no. La diferencia no es la prueba, sino la actitud con la que la enfrentan. Cuando enfrentas una prueba sin Dios, te llenas de ansiedad, miedo e incertidumbre. Pero cuando enfrentas una prueba confiando en Él, puedes estar en paz, porque sabes que Dios está obrando incluso en medio de la tormenta. Mira la historia de los discípulos en la barca. Jesús estaba con ellos en medio del mar cuando una gran tormenta se desató. Las olas golpeaban el barco, el viento era fuerte y ellos pensaban que iban a morir.
pero Jesús dormía. Mientras ellos estaban llenos de pánico, Jesús descansaba. No porque la tormenta no fuera real, sino porque sabía que su Padre tenía el control. Cuando los discípulos lo despertaron, Él les dijo algo que nos debe hacer reflexionar. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? La tormenta no era el problema. El problema era que ellos no habían aprendido a confiar, y con una sola palabra, Jesús calmó el mar y el viento. Porque cuando Dios está en tu barca, ninguna tormenta puede hundirte. Hoy Dios te dice lo mismo. No temas. No te dejes llevar por la tormenta. Confía en mí y verás cómo transformo tu prueba en testimonio. Si en este momento estás enfrentando una dificultad, quiero que recuerdes algo. Las pruebas no duran para siempre, pero lo que aprendas en ellas marcará tu vida para siempre. Si hoy decides enfrentar las pruebas confiando en Dios y no en el miedo, escribe en los comentarios: Señor, confío en ti en medio de la prueba. Escribe también el nombre de alguien que esté pasando por una dificultad. Vamos a orar por cada persona mencionada en los comentarios. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, dale me gusta al video. Cada vez que lo haces, YouTube se lo muestra a más personas que necesitan esta palabra. Comparte este video con alguien que esté atravesando una prueba difícil. Dios quiere hablarle y tú puedes ser el instrumento que Él use para llevar este mensaje. Suscríbete al canal y activa la campanita. Dios tiene más enseñanzas para ti, más revelaciones que fortalecerán tu fe. Ahora prepárate, porque en el próximo bloque hablaremos sobre cómo mantenernos en la presencia de Dios para vivir una vida de paz y victoria sin importar las circunstancias. Dios nos ha dicho claramente: haz esto y nunca te permitiré sufrir. Hemos aprendido que la confianza, la obediencia y la paciencia son claves para vivir bajo su protección. Pero ahora enfrentamos una realidad que no podemos ignorar. Todos pasaremos por pruebas en algún momento. Las pruebas son inevitables. No porque Dios quiera vernos sufrir, sino porque vivimos en un mundo caído, un mundo donde hay dificultades, injusticias y desafíos. Pero aquí está la diferencia entre aquellos que sufren y aquellos que vencen. Los que confían en Dios atraviesan las pruebas sin ser destruidos por ellas. El sufrimiento no proviene de la prueba en sí, sino de cómo la enfrentamos. Muchos, cuando enfrentan un problema, se hunden en la desesperación. Se preguntan por qué Dios permite que pasen por eso, en lugar de preguntarse qué quiere enseñarles a través de esa prueba. Aquí hay una verdad que cambiará tu manera de ver los tiempos difíciles. Dios nunca permitirá que enfrentes algo que no puedas superar con su ayuda. Mira lo que dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea común a los hombres, pero Dios es fiel y no permitirá que seáis probados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también con la prueba la salida, para que podáis soportarla. Este versículo nos revela algo increíble. Dios no solo permite pruebas, sino que también provee la salida. Él sabe hasta dónde puedes llegar. Nunca permitirá que enfrentes algo que te supere. Siempre te dará la fuerza, la sabiduría y la paz para atravesarlo sin sufrir. Piénsalo por un momento. Dos personas pueden atravesar la misma situación, pero una sufre y la otra no. La diferencia no es la prueba, sino la actitud con la que la enfrentan. Cuando enfrentas una prueba sin Dios, te llenas de ansiedad, miedo e incertidumbre. Pero cuando enfrentas una prueba confiando en Él, puedes estar en paz, porque sabes que Dios está obrando incluso en medio de la tormenta. Mira la historia de los discípulos en la barca. Jesús estaba con ellos en medio del mar cuando una gran tormenta se desató. Las olas golpeaban el barco, el viento era fuerte y ellos pensaban que iban a morir. Pero Jesús dormía. Mientras ellos estaban llenos de pánico, Jesús descansaba.
no porque la tormenta no fuera real, sino porque sabía que su Padre tenía el control. Cuando los discípulos lo despertaron, Él les dijo algo que nos debe hacer reflexionar. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? La tormenta no era el problema. El problema era que ellos no habían aprendido a confiar, y con una sola palabra, Jesús calmó el mar y el viento. Porque cuando Dios está en tu barca, ninguna tormenta puede hundirte. Hoy Dios te dice lo mismo. No temas. No te dejes llevar por la tormenta. Confía en mí y verás cómo transformo tu prueba en testimonio. Si en este momento estás enfrentando una dificultad, quiero que recuerdes algo. Las pruebas no duran para siempre, pero lo que aprendas en ellas marcará tu vida para siempre. Si hoy decides enfrentar las pruebas confiando en Dios y no en el miedo, escribe en los comentarios: Señor, confío en ti en medio de la prueba. Escribe también el nombre de alguien que esté pasando por una dificultad. Vamos a orar por cada persona mencionada en los comentarios. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, dale me gusta al video. Cada vez que lo haces, YouTube se lo muestra a más personas que necesitan esta palabra. Comparte este video con alguien que esté atravesando una prueba difícil. Dios quiere hablarle y tú puedes ser el instrumento que Él use para llevar este mensaje. Suscríbete al canal y activa la campanita. Dios tiene más enseñanzas para ti, más revelaciones que fortalecerán tu fe. Ahora prepárate, porque en el próximo bloque hablaremos sobre cómo mantenernos en la presencia de Dios para vivir una vida de paz y victoria sin importar las circunstancias. Dios nos ha dado una promesa. Haz esto y nunca te permitiré sufrir. Pero para que esta promesa se haga realidad en nuestra vida, necesitamos aprender a vivir en su presencia. Porque cuando vivimos cerca de Dios, su paz nos envuelve y el sufrimiento pierde poder sobre nosotros. El problema es que muchas personas solo buscan a Dios en los momentos difíciles. Cuando todo va bien, se olvidan de orar, de leer la Biblia, de fortalecer su fe. Pero cuando llega la crisis, corren a Dios buscando respuestas. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Pero Él quiere que nuestra relación con Él sea constante, no solo una reacción al problema. Mira lo que dice Salmos 91. 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este versículo nos revela una clave muy importante. No dice el que visita la presencia de Dios, sino el que habita en ella. Habitar significa vivir, permanecer, estar en un mismo lugar siempre. No podemos esperar recibir la protección de Dios si solo nos acercamos a Él de vez en cuando. Si queremos una vida sin sufrimiento, debemos aprender a vivir cada día en su presencia. Pero, ¿cómo podemos hacer esto? Vivir en la presencia de Dios no es algo complicado ni místico. Es una decisión diaria de mantener nuestra conexión con Él. Es despertarnos cada mañana y hablar con Él en oración. Es meditar en su palabra y aplicarla a nuestra vida. Es escuchar su voz y seguir su dirección. Es adorarlo no solo con palabras, sino con nuestra forma de vivir. Cuando aprendemos a hacer esto, experimentamos la paz de Dios en cualquier circunstancia. Mira la historia de Moisés. Cuando Dios lo llamó para guiar al pueblo de Israel, Moisés enfrentó grandes desafíos. Tenía que llevar a millones de personas por el desierto, enfrentar enemigos, liderar en medio de la incertidumbre. Pero Moisés entendió algo clave. Sin la presencia de Dios no podría lograr nada. Por eso le dijo a Dios en Éxodo 33:15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés sabía que lo único que podía garantizar su victoria y su paz era la presencia de Dios en su vida. Y esa es la misma verdad para nosotros hoy. Cuando Dios está con nosotros, no importa lo que enfrentemos, no importa lo que venga, estaremos seguros.
Dios quiere que vivamos en su presencia todos los días. Quiere que aprendamos a caminar con Él, a depender de Él, a confiar en Él en cada área de nuestra vida. Porque cuando habitamos en su presencia, Él nos protege, nos fortalece y nos llena de paz. Hoy Dios te está invitando a vivir cerca de Él, no solo en los tiempos difíciles, sino cada día. Si decides hoy habitar en la presencia de Dios y hacer de Él tu refugio, escribe en los comentarios: Señor, quiero vivir en tu presencia cada día. Escribe también el nombre de alguien que necesita acercarse más a Dios. Vamos a orar por cada persona mencionada en los comentarios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, dale me gusta al video. Cada vez que lo haces, YouTube lo muestra a más personas que necesitan esta palabra. Comparte este video con alguien que necesita encontrar paz en Dios. Este mensaje puede ser la respuesta que estaban esperando. Suscríbete al canal y activa la campanita. Dios tiene más enseñanzas para ti, más revelaciones que fortalecerán tu fe. Ahora prepárate, porque en el próximo bloque hablaremos sobre cómo escuchar la voz de Dios con claridad y recibir su dirección en cada área de nuestra vida. Dios nos ha dado una promesa poderosa. Haz esto y nunca te permitiré sufrir. Y a lo largo de este mensaje hemos aprendido que la confianza, la obediencia, la paciencia y la presencia de Dios son claves para vivir bajo su protección. Pero hay algo más que necesitamos entender. Si queremos vivir sin sufrimiento, necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios y seguir su dirección. Muchos creyentes dicen que quieren hacer la voluntad de Dios, pero cuando enfrentan decisiones difíciles, no saben qué hacer. No saben si deben avanzar o esperar, si deben tomar un camino u otro. Y la razón es simple: no han aprendido a reconocer la voz de Dios en su vida. La Biblia nos enseña en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esto significa que Dios está hablando todo el tiempo, pero la pregunta es, ¿estamos escuchando? El problema no es que Dios guarde silencio, el problema es que muchas veces estamos demasiado distraídos para oírlo. Vivimos en un mundo lleno de ruido, noticias, redes sociales, preocupaciones, pensamientos de duda. Y en medio de todo ese caos, la voz de Dios se vuelve difícil de reconocer si no aprendemos a sintonizar nuestro corazón con Él. Entonces, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios con claridad? Primero, debemos estar en su palabra. Dios nunca nos hablará algo que contradiga la Biblia. La palabra de Dios es la base para reconocer su voz. Si queremos escuchar a Dios, necesitamos leer su palabra constantemente. Ahí están sus instrucciones, sus principios, sus promesas. Cada vez que lees la Biblia, Dios está hablándote. Él te guía, te corrige, te enseña. Segundo, necesitamos una vida de oración. La oración no es solo pedir cosas a Dios. Es una conversación, una comunión con Él. Cuando oramos con un corazón sincero, Dios nos habla a través de pensamientos, en paz en nuestro espíritu y confirmaciones en nuestra vida. Jesús mismo nos enseñó a buscar tiempos a solas con Dios. Se apartaba a lugares tranquilos para orar, para escuchar la dirección del Padre. Si Jesús necesitaba ese tiempo de intimidad con Dios, ¿cuánto más nosotros? Tercero, debemos aprender a ser sensibles al Espíritu Santo. Dios nos habla de muchas maneras, a veces a través de su palabra, a veces a través de personas, a veces poniendo un fuerte sentir en nuestro corazón. Pero si no estamos atentos, podemos ignorar su voz. Mira la historia del profeta Elías. Estaba escondido en una cueva, esperando escuchar a Dios. Primero vino un gran viento, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después vino un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y finalmente vino un susurro apacible.
ahí estaba Dios. Esto nos enseña algo profundo. Dios no siempre habla con grandes señales. A veces, su voz es un susurro en nuestro corazón. Por eso, debemos aprender a estar en calma, a buscar momentos de silencio para escuchar su dirección. Cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios y a seguir su dirección, evitamos sufrimientos innecesarios. Dios quiere guiarnos en cada área de nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en cada paso que damos. Pero si no aprendemos a escuchar su voz, podemos tomar caminos equivocados. Podemos tomar decisiones que nos lleven al sufrimiento en lugar de a la bendición. Hoy Dios te está invitando a sintonizar tu corazón con Él, a escucharlo con claridad, a seguir su dirección sin dudar. Si decides hoy aprender a escuchar la voz de Dios y seguir su voluntad, escribe en los comentarios: Señor, quiero escuchar tu voz y seguir tu camino. Escribe también el nombre de alguien que necesite recibir dirección de Dios en su vida. Vamos a orar por cada persona mencionada. En los comentarios, si este mensaje ha hablado a tu corazón, dale me gusta al video. Cada vez que lo haces, YouTube lo muestra a más personas que necesitan esta palabra. Comparte este video con alguien que esté buscando dirección en su vida. Este mensaje puede ser la respuesta que estaban esperando. Suscríbete al canal y activa la campanita. Dios tiene más enseñanzas para ti, más revelaciones que fortalecerán tu fe. Ahora prepárate, porque en el próximo bloque hablaremos sobre cómo recibir las bendiciones de Dios sin permitir que nada te las robe. Dios nos ha prometido: haz esto y nunca te permitiré sufrir. Hemos aprendido que la confianza, la obediencia, la paciencia y la capacidad de escuchar su voz son esenciales para vivir bajo su protección. Pero hay algo más que debemos entender. Dios quiere bendecirnos, pero debemos estar preparados para recibir y mantener sus bendiciones. Muchas personas oran y buscan las bendiciones de Dios. Quieren provisión, paz, dirección y victoria. Pero cuando las reciben, no saben cómo cuidarlas y terminan perdiéndolas. Aquí hay una verdad importante. No basta con recibir las bendiciones de Dios. También debemos aprender a administrarlas y protegerlas. Dios quiere darte paz, pero si permites que la ansiedad domine tu mente, perderás esa paz. Dios quiere darte provisión, pero si no administras bien lo que Él te da, la escasez volverá. Dios quiere darte oportunidades, pero si no las aprovechas con sabiduría, se desvanecerán. El enemigo no puede impedir que Dios te bendiga, pero sí puede tratar de hacer que pierdas lo que Dios te ha dado. Mira lo que dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo intentará robar lo que Dios te ha dado, pero si permaneces firme en Dios, nada podrá quitarte lo que Él ha puesto en tus manos. ¿Cómo podemos recibir las bendiciones de Dios y asegurarnos de que nada nos las robe? Primero, agradeciendo y reconociendo que todo viene de Él. Cuando Dios te bendiga, no caigas en la trampa del orgullo. No pienses que fue por tu propio esfuerzo, sino por la gracia de Dios. Mira lo que dice Deuteronomio 8:18. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Todo lo que tienes, toda puerta que se abre, todo milagro que ocurre en tu vida es porque Dios lo ha permitido. Segundo, administrando bien lo que Dios te ha dado. Si Dios te da provisión, úsala con sabiduría. Si Dios te da talento, ponlo al servicio de su reino. Si Dios te da oportunidades, aprovéchalas con responsabilidad. Jesús enseñó esto en la parábola de los talentos. A los que fueron fieles con lo que recibieron, Dios les dio aún más. Pero al que no supo administrar lo que le fue dado, le fue quitado.
Tercero, manteniéndote en comunión con Dios. Las bendiciones de Dios no deben ser un motivo para alejarnos de Él. Al contrario, deben acercarnos más. Muchas personas buscan a Dios solo cuando tienen una necesidad, pero cuando reciben lo que pedían, dejan de buscarlo. Dios no es solo el dador de bendiciones, Él es la fuente de todo lo bueno. Si permanecemos cerca de Él, nunca nos faltará nada. Mira lo que dice Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él se encarga de suplir todo lo que necesitamos. Hoy, Dios quiere enseñarte a recibir y proteger sus bendiciones. Quiere que vivas en abundancia, en paz, en victoria, pero también quiere que seas fiel con lo que Él te da. Si decides hoy recibir las bendiciones de Dios con gratitud y sabiduría, escribe en los comentarios: Señor, recibo y cuido lo que tú me das. Escribe también el nombre de alguien que necesite recibir la provisión y la bendición de Dios en su vida. Vamos a orar por cada persona mencionada en los comentarios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, dale me gusta al video. Cada vez que lo haces, YouTube se lo muestra a más personas que necesitan esta palabra. Comparte este video con alguien que está esperando una bendición de Dios. Este mensaje puede ser la respuesta que estaban buscando. Suscríbete al canal y activa la campanita. Dios tiene más enseñanzas para ti, más revelaciones que fortalecerán tu fe. Ahora prepárate, porque en el próximo bloque hablaremos sobre cómo vencer el miedo y vivir con la seguridad de que Dios está contigo en cada paso que das. Dios nos ha dado una promesa clara: haz esto y nunca te permitiré sufrir. A lo largo de este mensaje, hemos aprendido que confiar en Dios, obedecer su palabra, escuchar su voz y administrar sus bendiciones son claves para vivir bajo su protección. Pero hay algo que muchas veces nos impide disfrutar de la paz y la seguridad que Dios nos ofrece: el miedo. El miedo es una de las herramientas más poderosas que el enemigo usa para paralizar a los hijos de Dios. Nos hace dudar de su amor, de su provisión, de su protección. Nos hace olvidar que Dios ya ha prometido cuidarnos. Cuando vivimos con miedo, estamos diciendo con nuestras acciones que no confiamos completamente en Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que el miedo no viene de Él. Mira lo que dice 2 Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si el miedo no viene de Dios, entonces, ¿de dónde viene? El miedo es una distorsión de la verdad. Es la voz del enemigo susurrándonos mentiras, haciéndonos creer que estamos solos, que no hay salida, que Dios no intervendrá. Pero aquí está la verdad. Dios es más grande que cualquier temor. La Biblia nos da un ejemplo perfecto de esto en la historia de David y Goliat. Todo el pueblo de Israel estaba paralizado de miedo porque veían a Goliat como un gigante invencible. Durante días, nadie se atrevió a enfrentarlo, pero cuando David llegó al campo de batalla, él no vio a un gigante, vio una oportunidad para demostrar el poder de Dios. Mientras todos los demás miraban el problema, David miró a Dios y con una sola piedra derrotó al gigante. David no ganó porque era el más fuerte, sino porque confió en que Dios estaba con él. Lo mismo sucede con nosotros. El miedo nos hace ver los problemas como gigantes imposibles de vencer. Pero cuando confiamos en Dios, sabemos que ningún gigante es más grande que Él. Aquí hay algo importante que debes entender. El miedo es una elección. No podemos evitar que lleguen pensamientos de miedo, pero sí podemos elegir si los aceptamos o los rechazamos. Cada vez que el miedo toque tu puerta, puedes hacer dos cosas: creer en las mentiras del enemigo y dejar que el miedo controle tu vida.
aferrarte a la palabra de Dios y declarar que Él tiene el control. Hoy Dios te está diciendo, no temas, yo estoy contigo, no importa cuál sea tu situación, no importa cuán grande parezca el problema, si Dios está contigo, no hay razón para temer. Mira lo que dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si hoy decides vencer el miedo y confiar en Dios con todo tu corazón, escribe en los comentarios, Señor, rechazo el miedo y confío en ti. Escribe también el nombre de alguien que esté luchando con el miedo. Vamos a orar por cada persona mencionada en los comentarios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, dale me gusta al video. Cada vez que lo haces, YouTube lo muestra a más personas que necesitan esta palabra. Comparte este video con alguien que esté batallando con el miedo. Dios quiere hablarle y tú puedes ser el medio para que reciba esta verdad. Suscríbete al canal y activa la campanita. Dios tiene más enseñanzas para ti, más revelaciones que fortalecerán tu fe. Ahora prepárate, porque en el próximo bloque hablaremos sobre cómo vivir una vida de fe inquebrantable que te lleve a experimentar el poder de Dios en cada área de tu vida. Dios nos ha dado una promesa poderosa. Haz esto y nunca te permitiré sufrir. Hemos aprendido que la confianza, la obediencia, la paciencia, la presencia de Dios y la seguridad en Él nos llevan a vivir sin miedo y bajo su protección. Pero hay algo más que marca la diferencia entre una vida llena de incertidumbre y una vida llena del poder de Dios. Una fe inquebrantable. La fe no es solo decir que creemos. La fe verdadera se demuestra en cómo vivimos cada día. Mira lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios quiere bendecirnos, quiere guiarnos, quiere mostrarnos su gloria, pero todo eso se activa con la fe. Jesús dijo en Mateo 17:20, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Cuando vivimos con fe, las puertas se abren, los milagros suceden, las promesas se cumplen. Pero hay algo que debemos entender. La fe no es emoción, la fe es decisión. Muchas personas viven su fe basadas en lo que sienten. Si las cosas van bien, creen en Dios. Si enfrentan dificultades, comienzan a dudar. Pero la fe verdadera no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos. Mira la historia de los tres jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego. El rey Nabucodonosor les ordenó que se inclinaran ante una estatua de oro, pero ellos se negaron porque su fe en Dios era firme. El rey los amenazó con arrojarlos a un horno de fuego. Humanamente parecía que su destino estaba sellado. Pero mira lo que ellos respondieron en Daniel 3:17-18. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua que has levantado. Esa es fe inquebrantable. No solo dijeron que Dios los libraría, sino que declararon que, incluso si no lo hacía, seguirían confiando en Él. Esa es la clase de fe que Dios quiere que tengamos. Una fe que no depende de lo que vemos, una fe que no se tambalea ante las pruebas, una fe que cree en Dios por encima de cualquier circunstancia. ¿Y qué pasó con estos jóvenes? Fueron lanzados al horno de fuego, pero Dios los protegió. El rey vio que dentro del fuego había un cuarto hombre caminando con ellos, y ese era Jesús. Porque cuando tienes fe, Dios camina contigo en medio de cualquier situación. Hoy, Dios te está llamando a vivir con una fe inquebrantable.
a no depender de lo que ves, sino de lo que Dios ha prometido. Si decides hoy activar tu fe y confiar en Dios, sin importar las circunstancias, escribe en los comentarios: Señor, mi fe está en ti, pase lo que pase. Escribe también el nombre de alguien que necesite fortalecer su fe. Vamos a orar por cada persona mencionada en los comentarios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, dale me gusta al video. Cada vez que lo haces, YouTube lo muestra a más personas que necesitan esta palabra. Comparte este video con alguien que necesita fortalecer su fe. Dios quiere hablarle y tú puedes ser el instrumento que use para hacerlo. Suscríbete al canal y activa la campanita. Dios tiene más enseñanzas para ti, más revelaciones que fortalecerán tu espíritu. Ahora prepárate, porque en el próximo bloque hablaremos sobre cómo mantenernos firmes hasta el final, asegurando que nuestra fe no se debilite con el tiempo, sino que crezca cada día más. Dios nos ha dado una promesa poderosa: haz esto y nunca te permitiré sufrir. Hemos aprendido que la clave para vivir bajo su protección está en la confianza, la obediencia, la paciencia y una fe inquebrantable. Pero hay algo que debemos entender: la fe no es solo para un momento, es para toda la vida. Muchas personas comienzan su camino con Dios llenas de pasión, con un fuego ardiente en su corazón, pero con el tiempo se enfrían. Los problemas, las distracciones, las dudas, las ocupaciones diarias comienzan a apartarlos de Dios. Y poco a poco, sin darse cuenta, dejan de orar, dejan de leer la Biblia, dejan de congregarse, dejan de buscar a Dios. Y cuando menos lo esperan, su fe ha disminuido y comienzan a vivir en el sufrimiento que Dios nunca quiso para ellos. La Biblia nos advierte sobre esto en Hebreos 10, 38-39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocede, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dios quiere que permanezcamos firmes hasta el final. No quiere que nuestra fe sea solo por un tiempo, sino que crezca más y más cada día. Mira lo que pasó con el apóstol Pedro. Cuando Jesús fue arrestado, Pedro, que había sido un seguidor fiel, tuvo miedo. En lugar de mantenerse firme, negó a Jesús 3 veces. Por un momento su fe se debilitó, pero la historia no terminó ahí. Pedro se arrepintió, volvió a Jesús y después de recibir el Espíritu Santo, se convirtió en uno de los predicadores más valientes del Evangelio. La clave no es nunca fallar, la clave es no quedarnos en el fracaso. Si alguna vez has sentido que tu fe se ha debilitado, hoy Dios te está llamando a volver a Él con más fuerza que nunca. Él quiere que tu fe sea firme, que no retrocedas, que sigas adelante hasta el final. Si hoy decides permanecer firme en la fe y seguir a Dios sin mirar atrás, escribe en los comentarios: Señor, permaneceré firme en ti hasta el final. Escribe también el nombre de alguien que necesita volver a Dios. Vamos a orar por cada persona mencionada en los comentarios. Si este mensaje ha tocado tu vida, dale me gusta al video. Cada vez que lo haces, YouTube se lo muestra a más personas que necesitan esta palabra. Comparte este video con alguien que necesita reavivar su fe. Dios quiere hablarle y tú puedes ser el medio para que reciba este mensaje. Suscríbete al canal y activa la campanita. Dios tiene más enseñanzas para ti, más revelaciones que fortalecerán tu espíritu. Hemos llegado al final de este mensaje, pero esto no es el final de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Este es solo el comienzo de algo nuevo, una nueva etapa de confianza, de victoria, de una fe que no se mueve con las circunstancias, sino que permanece firme hasta el final.
Dios nos ha prometido que si confiamos en Él, si seguimos sus principios, si permanecemos en su presencia, el sufrimiento no tendrá poder sobre nosotros. Jesús dijo en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». El sufrimiento existe en el mundo, pero los que confían en Dios nunca serán vencidos por Él. La Biblia nos habla de la recompensa que Dios tiene para aquellos que permanecen fieles. Apocalipsis 2:10 dice, «Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». Esto significa que Dios tiene algo mucho mayor preparado para aquellos que no se rinden. Los que caminan con Dios verán su gloria aquí en la tierra, recibirán sus bendiciones, vivirán en paz, en plenitud, en propósito. Pero lo más grande no es lo que recibimos en esta vida. Lo más grande es la recompensa eterna que nos espera. Un día, todos los que hemos creído en Él estaremos en su presencia, en un lugar donde no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento, donde toda lágrima será enjugada, donde todo lo que hemos soportado aquí habrá valido la pena. Por eso nunca te rindas. Si has escuchado este mensaje hasta el final, es porque Dios ha hablado a tu vida. No ignores su voz. Hoy quiero invitarte a hacer una declaración de fe. Escribe en los comentarios, «Señor, confío en ti y caminaré en fe hasta el final». Escribe también el nombre de alguien a quien quieras bendecir con esta oración. Vamos a interceder por cada persona mencionada en los comentarios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, dale me gusta al video. Cada vez que lo haces, YouTube lo muestra a más personas que necesitan esta palabra. Comparte este video con alguien que necesita fortalecer su fe y recordar que Dios nunca abandona a los que confían en Él. Suscríbete al canal y activa la campanita. Dios tiene más enseñanzas para ti, más revelaciones que fortalecerán tu espíritu. Ahora quédate unos minutos en la presencia de Dios. Cierra tus ojos, habla con Él, dale gracias por este momento, entrégale tus cargas y recibe su paz. Dios ha hablado. Ahora es tu turno de responder.